Muy buenas noches, amigos de Vida en Excelencia, compañeros de servicio, hermanos en la fe y público en general que se une cada miércoles a esta plataforma donde pasamos videos con la intención de animar, enseñar, desafiar tu fe y sobre todo compartir cosas que hemos ido aprendiendo en Dios y que eso nos hace tener una vida que trascienda. Y hoy el tema es cómo creer bien. Al creer bien, todo es posible. El creer bien nos debe llevar a una dimensión divina, sobrenatural y sobre todo, saber que ya fue ganada por nuestro Señor ahí en la cruz. ¿Ya? Él ganó el derecho a tener una vida en excelencia, y en excelencia en todas las áreas. Obviamente la espiritual primero, la física, la familiar, la emocional, la económica, si te dedicas a un deporte, algún hobby, si sos empresario, si sos trabajador, si sos profesional, sin importar nada de eso, tenemos todos, por creer en el Hijo de Dios, el derecho a vivir bien. ¿Ok? ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Pues probar, atrevernos a probar. Eso que está escrito, eso que Él dejó como promesa, eso que es un mandato divino, ¿funciona? Pues vamos a ver. Tenemos que atrevernos a probar, y al ver que funciona en tu vida es que nos animamos para transmitirlo a otros, para que también ellos se atrevan a probar. No debemos olvidar que el Evangelio nos convierte en ser receptores, ¿ya?, de lo que Dios desea entregarnos. Ni tú ni yo hemos hecho mérito alguno para conseguir sus bendiciones, ¿ya? No, solo debemos ser receptores para aprovechar lo que nos quiere dar, cómo nos quiere bendecir y sobre todo que ya está ganado. Nosotros no podemos producir nada, solo debemos de recibirlo, y es por gracia. Y gracia, de acuerdo a lo que está estipulado en la palabra, es ese favor no merecido de Dios. Puedes imaginarte. No lo merecemos, pero podemos salir beneficiados de todo eso que Él quiere entregarnos. ¿Ok? Entonces, en esa línea hay algunos consejos que creemos oportuno que plantear esta noche para ayudarte. Primero, debo conocer en qué Dios es en el que he creído. Es un Dios creador de todo, es todopoderoso, un Dios que se basta a sí mismo, un Dios que es ilimitado, que es omnisciente, omnipresente, tiene demasiados atributos extraordinarios, sublimes, ¿ya?, maravillosos, ¿ya? Y uno de sus atributos poderosos es su amor. Dice que nos amó de tal manera que fue capaz de ponerse en lugar tuyo y mío para que nosotros no muriéramos, ¿ya? Y dice que Él no tiene imposible alguno. Él es capaz de convertir lo que para nosotros los seres humanos es un imposible, Él lo convierte en posible. ¿Ok? Entonces, debo de veras estar claro en qué Dios es en el cual yo he creído, a quién estoy buscando, tras quién voy, porque eso nos pone un panorama totalmente diferente. ¿Ok? Segundo consejo es, debemos de buscar su presencia. Y al buscar su presencia no es unos minutos levantar tu voz y decirle cosas que necesitas, sino apartarte de todo y de todos, de todo y de todos, ¿ya? Y estar solo para tener relación con Él, buscar comunión con Él. Él busca esa íntima relación personal. Él quiere manifestarse como papá. Y si tú tienes hijos, lo vas a entender mejor. Uno, qué bueno cuando el hijo se porta bien y trae buenas notas del colegio. Pero es tan delicioso, tan diferente cuando el niño, vos estás viendo tu programa de televisión y él quiere estar pegadito con nosotros, abrazadito con nosotros.
esa comunión, ese acercamiento, pues Dios también lo busca de nosotros, ¿ok? Repito, Él es tu papá, es tu mejor amigo, y uno con los amigos pasa horas platicando y se siente bien, y el otro se siente bien con uno por esa amistad, que es auténtica, que es sincera, que es buena, ¿ya? Y encima es tu mejor consejero. ¿Por qué? Porque como Él conoce el día de mañana y sabe los planes que tiene con relación a tu vida, entonces, ¿cómo no nos va a ir bien tenerlo como consejero? Pero entonces tenemos que propiciar nosotros, es decisión nuestra, el buscar ese acercamiento. Ahí, en intimidad con Él, es que uno descubre el papel que cada uno tiene en la Trinidad. El Padre Creador, arquitecto de mi destino, el Hijo hacedor del plan, reconcilió mi vida con el Padre, porque murió, pero también resucitó. ¿Para qué? Para darnos una nueva vida. Y en Él dice que están todas las cosas. Él fue levantado a una preeminencia impresionante. Dice que todo es de Él y para Él, ¿ya? Y el Espíritu Santo, que es la otra parte de la Trinidad, es el que hace posible tener una relación con Dios, que es Espíritu, ¿ok? Para que tengamos un entendimiento espiritual. Y Él fue dejado para ser mi maestro, para ser mi ayuda, para ser el que ilumina mis pasos, para ser el que me recuerda al oído aún palabras que Jesús compartió y en un momento dado yo necesito porque no sé qué decisión tomar, y Él me recuerda cosas que Jesús dijo y encajan en una respuesta para eso que tú no sabes qué hacer. Él dice que nos revela su palabra. ¿Qué es revelar eso? Tú lees algo de una porción de la Escritura y sientes que ese verso, esas palabras, esa sílaba, esa oración, ¿ya? Es directamente para tu vida. Entonces, ahí ya no sigas leyendo. Yo oí ese consejo hace muchos años, sino dile a Dios, esto es para mí y el Espíritu Santo. Si es para ti o para mí, dice que con su puño y letra lo escribe en el corazón, y de ahí nadie nos lo puede quitar y se convierte en vida. Es una promesa revelada, y entonces uno sabe que Dios va a hacer eso, ¿ok? Él es el que nos corrige. Él, cuando vamos haciendo algo equivocado, agarra para el rumbo que no es, Él me corrige, Él me detiene. Él nos entrega el poder. Y en otras palabras, tal vez lo puedo decir hasta de esta forma, Él es el que nos hace más que victoriosos. Yo sé que los que están ahorita viendo y los que más adelante van a ver el video, ¿quién no quiere ser victorioso? ¿Quién no quiere salir de todos esos impases imposibles que tiene frente a Él? Pues Él está ahí para eso, para ayudarme a que yo sea victorioso. También debo creer que Él me ha entregado una medida de fe. Dice que todos nacemos con esa medida en el corazón. Por años, yo en mi caso, 35 años dormida o muerta, no sé, y cuando en una reunión yo me levanté y pasé para probar, la medida de fe fue activada por el mismo Espíritu de Dios, ¿ya? Esa medida que tengo en el corazón es la que me permite creer en Dios, ya no hay duda. Comenzás a creer en un Dios que no has visto, que no te ha hablado audiblemente, pero algo pasa aquí que por esa medida de fe comenzás a creer en Dios. Aceptas el perdón, que Él dice que nos perdonó todos nuestros pecados. Y esto es maravilloso porque nos perdonó el pecado. Ojalá no lo cometamos tú y yo hasta el último día que estemos en esta tierra, porque dice que su perdón fue una vez y suficiente y perdonó todos los pecados, aún los no cometidos. Nos derramó su amor, nos hizo entender que nos ama en una dimensión aquí no la entendible, pero que sí podemos comenzar a recibir en nuestro corazón. Dice que nos hizo una nueva criatura, que todo nuestro pasado, bueno o malo, todo lo que hemos hecho que le ofendió, dice que lo tira a la basura y todo en nosotros lo hace nuevo, ¿ok? Entonces, con esa fe es que entramos a una nueva dimensión, ¿ya? Ya la ley dice que ya no nos afecta.
¿Por qué? Primero, porque es obsoleta, y segundo, porque ahora entramos a una nueva ley, que es la ley del Espíritu y de vida, que solo se puede manejar por el Espíritu Santo, que solo se puede manejar creyendo en fe, que aunque uno lo lee y dice, ¿será posible esto tan maravilloso que me suceda? Te sucede. Y eso se llama gracia, lo cual significa que lo que está escrito ya de la ley ya no me afecta en nada. Dice que cuando Jesús vino la gracia, ¿ya? Y cuando Él murió en el madero, dice que aquel que fue colgado en el madero quebró toda maldición de la ley. Toda cosa que a veces familiares cuando se pelean le echaban a uno maldiciones, ahí terminaron, puedes imaginarte. Entonces lo que necesito es aprender a usar esa medida de fe sobre las promesas que Él ha dado. Prometió que su llaga sanó toda enfermedad. Entonces, al creer la promesa por la fe, tú puedes poner, primero si estás enfermo, creer que ya sos sano por la llaga de Él, que fue hace muchos años. Y luego tenés un enfermo, poner la mano, porque Él lo dijo, el que cree en mí pondrá mano y el enfermo va a sanar. Y eso es por la fe, aprovechar y tomar la promesa para que se convierta en herencia, para que se convierta en respuesta de nosotros, porque ahora dice que nosotros somos sus herederos. Esa fe nos permite entrar a su vida divina. Y entonces en la vida divina, que no es nuestra, sino fue un regalo de Dios que nos entregó, podemos comenzar a ver milagros para nosotros y para aquellos a los cuales Él va poniendo en nuestro camino. ¿Ok? ¿Qué otra cosa necesito aprender de esto para ver los imposibles terminar? Debo caminar manifestando el amor de Dios. Fue el amor de Dios lo que lo movió Él a tocarnos y a producir esos cambios maravillosos en nosotros. Y entonces dice que resumió el Evangelio en dos cosas: amarlo a Él sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y como Él derrama su amor en nuestro corazón, no tengo que hacer esfuerzo para, ay, ¿cómo amo a aquel si aquel me ofendió? No. Todo eso quedó atrás. Y el amor de Dios, no el tuyo ni el mío, es el que, puede extenderse a alguien, y con ese amor, ese alguien saldrá beneficiado. El amor de Dios cambia y transforma. ¿Ok? Otro consejo: sobre toda cosa, recomendó Jesús, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. ¿Y qué pasa en el corazón? En el corazón nosotros guardamos. Yo hoy tuve un desayuno y hablaba de que hay enfermedades aún que no se sanan porque lo crees en Dios, pero si yo sigo guardando aquí resentimiento y amargura, rencor en contra de alguien, entonces no he entendido que si Él me perdonó, me manda que yo perdone. Usted me imagino que conoce el Padre Nuestro. Ahí dice, Señor, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofendieron. La falta de perdón, la amargura, el resentimiento, el rechazo guardado puede obstaculizar que yo tenga un camino bien. Y en el corazón, guarda sobre toda cosa, como Él dijo, porque de Él mana la vida, tengo que guardar que esas cosas no estén ahí, y menos que salgan. ¿Por qué? Porque a mí mismo me va a hacer daño. Cuidemos nuestro oír, nuestro ver, porque lo que oís está entrando a tu corazón, y si es malo, lo guardas ahí. Después tenés que dar una respuesta de algo y lo que sale es lo que tenés ahí guardado, ¿verdad? Entonces, con cuidado. Otra cosa, necesitamos meditar en su palabra. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Y no seamos desnutridos espirituales porque no sabemos su punto de vista. Todos los días, también hay una escritura que fue la que a mí me animó a comenzar a tomar en cuenta el leer su palabra todos los días, y no pueden ser 3 horas, ¿verdad? Puede ser 20 minutos, media hora, lo que cada uno vaya sintiendo. Pero dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de mi boca. Y lo escrito en la palabra salió de su boca. Más adelante uno, cuando ya comienza a aprender a escucharlo, pues le puede preguntar, ¿y cuál es la palabra de hoy? Porque es mi alimento espiritual y Él te lo va a decir, ¿ya? Entonces necesitamos diariamente darnos el espacio para alimentar nuestro espíritu.
No solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra limpia nuestra vida, nos trae renovación al entendimiento, me entrega sabiduría, hace que terminen mis argumentos naturales, que yo a veces los levanto, ¿ya? Pero su palabra es eso, es luz, es revelación, es vida. Entonces necesitamos hacer espacio para meditar en su palabra. ¿Qué otra cosa? Tenemos que vivir en función de la familia. Esa es prioridad ante Dios. Yo llegué a descubrir que en nuestra casa, de acuerdo a cómo me comporto, en la casa, con mis padres, y viven mi pareja, mis hijos, estoy permitiendo a Dios que examine mi cristianismo. Lo llegué a llamar, mi casa es el laboratorio de Dios. ¿Por qué? Porque si yo aprendí fe, ¿dónde es donde primero la tengo que usar? Con mi familia. Si yo aprendí que Dios perdona, ¿dónde es lo primero a usarlo? En mi casa. Si yo aprendí que Dios derramó su amor y tengo que amar al prójimo, pues los más próximos son los de mi casa, entonces tengo que mostrar eso. ¿Ah? La ternura, la compasión, la misericordia, el perdón, todo eso, el servicio, todo eso es fundamental como Dios lo ve, y en casa se lo tenemos que manifestar para ser pues aptos ante Él, ¿verdad? La otra cosa es, tenemos que aprender a manejar una buena mayordomía, ser fieles en eso. El manejo al dinero es clave. Yo lo entendí de esta forma. Si yo con algo tan material, que lo veo, lo toco, sé cuánto me puede producir, sé qué puedo comprar con eso que tengo en mi mano, no soy fiel, imagínense, no podré ser fiel con las verdades espirituales que Él me quiere contar. No seré fiel con promesas poderosas de Dios. Porque si con lo material no soy fiel, que lo veo y lo toco, imagínense con lo espiritual que no. Entonces yo aprendí que me va a enseñar a manejar los tesoros espirituales, mi fidelidad en manejar los asuntos económicos. Y eso es clave, ¿ya? Dios no califica el Evangelio por cuánta Biblia yo sé, por cuánto ofrenda doy, si no falto ni un solo domingo a la misa o al culto, sino Él evalúa mi fidelidad en cuanto a su amor, en cuanto a meditar en su palabra, el tiempo que dedico a oración, la ayuda que me extiendo al prójimo. Ahí, la fidelidad de Dios la mide, ¿ok? Y luego, otro consejo es, no podemos retener lo que de Dios hemos recibido. Recuérdese que la regla de oro de Dios es, de Él mismo dando es que se recibe. Él se comprometió a dar. ¿Por qué? Porque nos ha recibido de hijos, ¿ya? Y entonces nos dice, Jesús lo dijo a sus 11 cuando va caminando con ellos y les dice, quiero que limpien al leproso, sanen al enfermo, resuciten al muerto, porque lo que ustedes han recibido de gracia y que recibieron vida, lo tienen que dar de gracia. Entonces, esto para mí es el Evangelio en su sencillez más auténtica. Lo que yo recibo lo doy. Yo fui sanado y por lo primero que hice, sin haber leído esto que Él dejó escrito, comencé a orar por enfermos, porque era lo que yo decía, esto yo sé que funciona. ¿Ya? No sabía mucha Biblia en ese tiempo, pero sabía que funcionaba porque había sido sanado. Después de la restauración de familia, comenzamos a hablarle a un montón de parejas. Entonces, no guarde, por favor, nada de lo que usted ya recibió de Dios, ¿ok? Y este evangelio solo se puede vivir en dependencia de Dios. ¿Y quién nos ayuda a depender de Dios? Su Santo Espíritu. Como Él nos guía, y entonces ya nuestras decisiones y nuestros argumentos para hacer lo que yo quiero ya tienen que ir menguando. El plan de Dios es perfecto. El Padre está para guiarme, ¿ya? Y yo a veces digo esto y pregunto en las conferencias que doy, ¿cuál creen ustedes que fue el mayor éxito de Jesús? ¿Ah? Unos dicen su poder, su amor, conocí el plan, bla, bla, su fe, etcétera. Bueno, todo eso está bien, pero yo creo que lo que más impacto para nosotros debe tener la vida de Jesús, el ejemplo, es que Él nunca confió en Él.
sabía, hijo de Dios, no había pecado, conocía el plan perfecto, sabía el final de la película y aún así no confió. ¿Qué dijo? Lo que oigo que el Padre dice, eso digo. Lo que veo que mi Padre hace, eso hago. Y por eso tenía comunión con Él, para preguntar todos los días cómo era la cosa. Entonces nos conviene de veras para una buena calidad de vida tomar en cuenta y ya no decidir nosotros y que sea el Espíritu Santo quien fue dejado para ayudarnos y guiarnos. ¿Ok? Oremos, por favor. Padre, gracias porque tú quieres que seamos personas que venzamos todo imposible y entonces estaremos aptos para ayudar a muchos que viven con imposibles. Y tú diseñaste una vida donde cual viviríamos en excelencia, teniendo todo cubierto por ti, porque lo ganaste en la cruz del Calvario. Por ello te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.